Bien, vamos a continuar ahora con el último tema que me toca. Espero que hayan tenido éxito en su examen. El último tema es el manejo del dolor agudo en urgencias y sobre todo qué opciones tenemos. Hace poco, habrá un par de días, 3 días, ha salido un nuevo artículo del Journal con referente al manejo de dolor en áreas de urgencias, donde incluye también manejo prehospitalario. La guía que se tiene, o la guía americana que ellos manejan, es del año 2013. Desde el año 2013 hay evidencias de que el manejo, eso como parte introductoria, de que el manejo del dolor en los pacientes en urgencias deben y se debe de manejar por vía siempre endovenosa, es la vía principal. Y los medicamentos que han sido manejados desde el año 2013 han sido ratificados, o sea, se siguen manejando por orden de prioridad, ¿no? O sea que no, de ese par de días, a lo que puedan estar leyendo ustedes, o a lo que tengan conocimiento, a los que hayan leído alguna guía desde el año 2013, 2015, entonces no ha habido variación y continúa vigente todavía esto, ¿no? Bien, para empezar, creo que todos aquí han experimentado en algún momento el dolor, ¿no? Netamente hablemos de dolor físico, ¿no? El dolor es una experiencia y veces no muy recomendable, ¿no? Se sabe de por sí, por estudios fisiológicos, de que la mujer soporta más grado de dolor que el hombre, ¿no? En pocas palabras, son más fuertes en el sentido de que pueden soportar más dolor que el hombre en sí, ¿no? Y esto ya es netamente por causas netamente hormonales, ¿no? Entonces el dolor lo tenemos como una definición, como una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? A nadie le gusta contar siempre con dolor, ¿no? Asociado con una lesión presente o potencial. Ese estado en que el individuo experimenta presencia de malestar intenso o sensación desagradable, ¿no? ¿Cuál es la importancia de aliviar el dolor en la medicina de emergencia, ¿no? Esta es una de las cosas por las cuales lo dije en la exposición principal, tanto médicos como enfermeros, creo que nuestra formación está más abocada al manejo de dolor, o sea, que el paciente no tenga sufrimiento, y el sufrimiento lógicamente viene de por sí por el dolor. O sea, inhibir el dolor es una de las causas principales, ¿no? Y es el primer reto que puede tener, que tiene un personal de salud ante la evidencia de algún tipo de lesión, ¿no? Este es motivo frecuente de consulta. El paciente puede ir hasta la emergencia porque le duele la muela, no encuentra un dentista de 24 horas o que atienda una emergencia y va al hospital porque le duele, pues quiere algo, necesita algo. Ya tomó su Panadol, tomó su Antalgina, tomó su diclofenaco, ibuprofeno y no le calmó y necesita algo más para calmar ese dolor, ¿no? Misión esencial de todo médico y todo enfermero es el alivio a la prevención de la aparición del dolor. El paciente juzga al médico y también juzga al enfermero, ¿no? De acuerdo a la eficiencia en el alivio del dolor. Si tú le calmas el dolor a un paciente, qué buen tipo, ¿no? Qué buen médico, qué buen enfermero. O sea, supo aliviar rápidamente la sensación desagradable de dolor. Muchas medidas diagnósticas y terapéuticas en emergencia causan dolor de por sí también, ¿no? El dolor está asociado a muchos efectos fisiológicos negativos que pueden presentar el paciente, ¿no? Ustedes se imaginan un paciente que pueda llegar politraumatizado, todavía despierto, con una escala de Glasgow 15, fractura de tibia, peroné, de costillas y todo, y encima que le tenga que colocar una vía central, ¿no? Sin anestesia. Ese paciente después cuando salga te va a requintar igualito, ¿no? Por eso es importante tener una buena analgesia. Cuando se habla de analgesia es la inhibición del dolor. Hay que inhibir. Y cuando uno tiene que inhibir el dolor, tiene también algunos tipos de medicamentos o tiene algunas técnicas adecuadas para poder realizarlo, ¿no? Ustedes observan esta foto, este diagrama. ¿En qué posición se encuentra el paciente? ¿Saben cómo se llama esa posición? Antálgica. Posición antálgica. Por eso les decía,
y nuevamente les repito, si ustedes tienen un paciente con determinadas lesiones, no lo lleven ustedes a moverlo hasta porque determinen que esa es su posición adecuada. Pregunten al paciente si está despierto. ¿Te puedes acomodar tú? ¿Te puedo mover? Lo llevan a una posición adecuada y si donde te dice, sí, ahí nomás, ahí queda, ahí quedó. No, el libro a mí me dice que tiene que estar en 30 grados y tú no me estás diciendo que lo cierran y le duele más. No, a mí me enseñaron en el curso de que tengo que... No. Esa es la posición antálgica. El paciente manifiesta esa sensación de inhibición de dolor, queda ahí. Y esto es importante también, ¿no? Todos los pacientes extremadamente enfermos tienen derecho a una adecuada analgesia y control del dolor. Todos. A nadie se le puede decir, espérate 1 hora, espérate 2 horas para la colocación de alguna determinada medicina. Porque a nosotros no nos gustaría que nos traten así, definitivamente. Si nosotros acudimos a un médico o un enfermero para aliviar la sensación de dolor, entonces este tiene que ser adecuadamente manejado con la medicina adecuada y también de la forma adecuada también, ¿no? Como conceptos generales, la analgesia es una abolición de la sensibilidad patológica o provocada. ¿Qué cosa es una sedación? Acción que calma, disminución de la ansiedad. Es un ansiolisis, ¿no? 2 cosas importantes como conceptos generales. La analgesia no es lo mismo que una sedación. Un paciente puede estar sedado, pero tiene sensación de dolor, ¿ya? Son 2 cosas muy distintas, ¿no? En anestesia general, el estado controlado de inconsciencia con abolición de sensibilidad. El paciente puede estar despierto, pero no siente porque está inhibido toda la función nerviosa periférica, ¿no? La injuria, ¿qué induce? Dentro de estas injurias hay una fase aguda, donde ¿qué ocurre? Hay un aumento de ¿qué? Del gasto cardíaco, de metabolismo cerebral. Si hay un aumento de gasto cardíaco, miren, ustedes mismos van a sacar ahorita sus conclusiones de todo lo que se ha estado escuchando, ¿no? Si hay un aumento, un paciente con un dolor severo, de cualquier etiología, ¿no? Encontramos en su fase aguda un aumento de gasto cardíaco. ¿Qué cosa quiere decir? Taquicárdico, ¿no? Metabolismo cerebral. ¿Qué cosa quiere decir? La ansiedad del dolor. El paciente está irritado posiblemente, ¿no? La sensación o secreción de catecolaminas aumentadas, y esto ya es una cascada bioquímica. Nuestra primera reacción también va a ser abolir el dolor y a la misma vez administrar ¿qué cosa? Se administra ¿qué más adicional al paciente? Tanto en ámbito hospitalario como en prehospitalario. Se administra oxígeno, ¿ya? Incluyan siempre eso en la administración o el tratamiento de los pacientes con dolor. Aparte de la analgesia que puedan ustedes administrar, ¿no? Administren también adecuadamente las cantidades de oxígeno. Recuerden esta fisiología, gasto cardíaco y metabolismo aumentado, ¿no? Puede haber, al ver catecolaminas aumentadas, hay incremento también de cortisol y se produce hiperglicemias. No quiere decir de que sea un paciente diabético, ¿ah? Por eso es importante conocer la cascada del dolor, ¿no? Y el catabolismo celular se encuentra aumentado. Todos estos cambios ocurren en respuesta al estrés. Ya saben, ya el estrés. El estrés ya está considerado, debe ser manejado como una enfermedad en sí. ¿Cuáles son los iniciadores de la respuesta al estrés, no? Nervios aferentes en el lugar del impacto, o sea, si es motivo del dolor por causa de alguna fractura, alguna contusión, de repente por algún agente externo, o las mismas quemaduras, sobre todo de primer grado, como les decía, que producen mayor dolor, ¿no? Existen unos cambios fisiológicos que van a determinar ¿qué? Cambios en temperatura corporal, la presión sanguínea, inicialmente ¿cómo se encuentra? ¿Aumentada o disminuida? Cuando hay dolor intenso, ¿cómo se encuentra la presión arterial? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Y posteriormente, si no se maneja bien ese dolor, comienza a decrecer, ¿no? Por eso le decía, el dolor también produce shock, por si acaso, ¿no? Los gases en la vía aérea también, incremento de esto, ¿no? Hay una hiperventilación, el paciente se torna ansioso, ¿no? Está perdiendo una gran cantidad de CO2, que no es normal eso, ¿no?
hay temor, ansiedad, las hormonas se encuentran elevadas, las interleuquinas, el factor tumoral, el necrosis tumoral también se encuentra incrementado, ¿no? Y toda esta cascada ocasiona el dolor, pues, ¿no? La respuesta al estrés sigue siendo que es un proceso hiperdinámico, ¿no? Hipermetabólico, ¿no? El efecto protector de supervivencia de la misma persona puede ayudar a inhibir. Recuerden ustedes que nuestro organismo es un organismo muy sabio. De principio trata de calmar, trata de inhibir. Las respuestas fisiológicas muchas veces no pueden ser compensadas y necesitan ayuda de algo más, como por ejemplo de los analgésicos, ya, ¿no? ¿Existe alguna medida beneficiosa para modificar esta respuesta? Sí, pues, ¿no? Existe medicación adecuada. Dentro de la medicación, lógicamente se va a utilizar dependiendo de la escala de dolor que uno pueda presentar. Existe dolor leve, moderado y muy severo también, ¿no? El dolor, ¿qué cosa va a desencadenar, ¿no? A nivel de respiratorio, en injuria torácica o abdominal alta, ¿no? ¿Qué cosa produce? Hipoventilación, atelectasias e hipoxemia. ¿Alguna vez alguien ha tenido un cólico de gases? ¿Sí? Yo creo que es lo más común que podemos saber si es que tenemos cólico de gases. Y cuando tenemos un cólico de gases, ¿cómo está nuestra respiración? Aumentada, ¿no? Está sensación de dolor, no puedes ni respirar incluso. O los que hayan sufrido de repente alguna contracción muscular a nivel de caja torácica, ¿cómo están? A las justas estas que puedes respirar. Todo esto puede producir también trastornos metabólicos con la hipoventilación y produce trastornos fisiológicos a nivel pulmonar con presencia de atelectasia. Y la hipoxemia, ¿no? Ya es una disminución del aporte de oxígeno que hay que saber corregir también, ¿no? A nivel cardiovascular, como les decía, hay taquicardia y hay un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, también una de las cosas que se debe de estar aplicando en todo paciente en las salas de emergencia es el oxígeno, ¿no? A propósito del oxígeno, el oxígeno es un elemento químico, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del oxígeno? Entonces yo creo que todos hemos aprobado química desde colegio hasta secundaria. ¿Cuál es la fórmula del oxígeno? Fuerte, por favor, para que todos escuchen. Falso, pues. ¿Quién le ha dicho que la fórmula del oxígeno es O2? ¿Ustedes lo han visto en la tabla periódica como O2? ¿O como qué lo tienen? Como O, pues, ¿no es cierto? No les voy a preguntar de qué colegio son, ¿ah? Pero todos lo tienen en la tabla química como O, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? El O2 es un tipo de oxígeno, no se confundan, ¿ah? Así como hay un oxígeno monovalente, bivalente, trivalente, hasta pentavalente, hay escalas también de oxígeno, ¿ah? Por eso el oxígeno ustedes lo deben de considerar como una medicación, ¿sí o no? ¿Sí? ¿El oxígeno es una droga? ¿Quién es la valiente que me dijo sí? Que alce la mano, para que todo el grupo la vea. ¿El oxígeno es una droga? ¿Pero quién dijo sí? El oxígeno es una droga, pues. Claro. Ya ves, te inhibiste de alzar la mano y de que todo tu grupo te dé un aplauso. El oxígeno es una droga, es una medicación. Por lo tanto, también los niveles de oxígeno cuando se utilicen deben de ser también con dosis. No se está dando oxígeno porque sí, se le da el oxígeno, porque yo quiero darle oxígeno, porque en fin, porque trabajo en una clínica le voy a poner oxígeno. No, porque trabajo en MINSA o de salud no le doy oxígeno, no. Hay que darle el oxígeno proporcionalmente también, dependiendo de la patología que éste pueda estar presentando, ¿no? El dolor desencadena que a nivel gastrointestinal, ¿qué cosa? El hilio paralítico. Te pones como un globito, se inflaman todos sus asas intestinales y también todo el vacío del estómago, ¿no? Y comienzas, ¿qué cosa? A eructar. No sé si alguien ha tenido esa sensación alguna vez cuando ha tenido dolor intenso, ¿no? ¿Produce qué cosa? Por lo tanto, náuseas y vómitos después. Por eso de ahí que viene todo el trastorno metabólico, pues, ¿no? Por eso que la causa de dolor, para evitar a que esto llegue o ocasione shock, se tiene que manejar todas estas primeras partes, ¿no? A nivel del neuroendocrino y metabólico, aumento de la secreción de catecolaminas y de hormonas catabólicas, pues. Por eso el gasto cardíaco aumenta. Frecuencia cardíaca está por encima de los 100 y llega hasta los 120, ¿no?
Retención hidrosalina, también ya existe ya trastorno hidroelectrolítico y por lo tanto con el aumento de las catecolaminas y aumento del cortisol hay hiperglicemias también, ¿no? Le toman ustedes una muestra de glucosa y dicen, está aumentado su glucosa, ¿usted es diabético? No, señorita, no soy diabético. Sí, eres diabético, que tu glucosa está aumentada y por ahí le ponen su insulina, después los pacientes lo ven con trastorno de sensorio al rato, ¿no? Todas esas cosas es importante manejar siempre toda la parte fisiológica de lo que desencadena el dolor en sí. El dolor no solamente se debe manejar, ¿te duele esto? Sí, ya, toma tu pastilla y ¡pop! Y listo, no. Hay que hacer una evaluación exhaustiva del paciente, ¿no? Acá viene la parte de evaluación del dolor. Al ser una experiencia compleja, no existe una prueba o índice fisiológico que lo pueda medir objetivamente. Claro, nadie puede medir determinadamente dolor. De repente a mí me duele como 5 y a ti te duele como 8. O de repente a la otra persona no le duele nada. O de repente a la otra persona le sufrió un shock por ese dolor, ¿no? Si yo me corto, de repente la sensación de corte, me digo, sí, me corté, ¿sí? ¿Te duele? No, no me duele. Por ejemplo, yo le tengo pánico cuando sacan esos hemoglucotés, cuando me sacan y me pinchan el dedo, la sensación de dolor que yo tengo es aumentadísima y otras personas están como si nada. A mí cuando me quieren sacar muestra en la forma digital, no, sácame mejor, pínchame acá en el medio, le digo, porque acá me duele mucho. Entonces son distintos, ¿no? Las escalas de dolor son distintas, por eso que no se mide igual para todos, ¿no? Y hay que siempre prestar atención cuando alguna persona o paciente te dice me duele, pues, ¿no? Una escala visual análoga puede ser usada para valorar la sensación subjetiva del dolor por el paciente. Generalmente, ¿dónde utilizamos esta escala visual? En aquellos pacientes postrados, en los niños sobre todo también. Paciente que puede hablar determina, te evidencia el dolor, ¿no? El único medidor real será el reporte verbal del paciente. Él es el que te va a indicar. La pregunta debería de ser sencilla, ¿no? 2 cosas principales. ¿Sientes dolor? Sí. ¿Dónde te duele? Acá. Muy bien. No preguntar, ¿te duele del 1 al 10? Sí, ¿cuánto? 8, ya, muy bien. Y con 8, si a mí me dicen 8, yo debería estar utilizando otra medicina que no sea metamizol ni diclofenaco. Pero sin embargo, no, ponte su diclo. Malísimo, pues, ¿no? Si a mí, yo vengo y me dicen, ¿cuánto te duele? 5 o 6, dale su paracetamol, que tampoco me diría esa escala de dolor. Por eso, el dolor no se puede medir fácilmente con una escala. Existen sí escalas, ¿no? Pero solamente van a ser como una ayuda para la persona que no puede comunicarse verbalmente o que no determina el dolor en sí. ¿Cuáles son esas escalas de evaluación de dolor? Acá tenemos, ¿no? Las conductuales, o la más conocida que es el FLAC. Utilizamos bastante el FLAC. Las escalas fisiológicas, ¿no? Acá tenemos con control de glicemia, observamos y vemos el tamaño de las pupilas. Recuerden que un dolor intenso produce midriasis, ¿no? Está midriático el paciente, ¿no? El autorreporte, ¿no? A través del EVA, ¿no? O de las caritas. Deben de haber visto ustedes unas caritas, carita feliz no tiene dolor, carita amarga o carita mala ya tiene ya mucho dolor, ¿no? Las que más se utilizan las conductuales del FLAC, donde determina cualquier edad. Es especial. Esta escala fue, en un principio fue presentada para pacientes pediátricos, pero hoy en día se utiliza para cualquier edad, ¿no? Sin disturbar al paciente, sin hacer mucho interrogatorio, y es reproducible fácilmente, ¿no? Entonces, esta es la que mayormente se utiliza junto con la EVA. Y acá ustedes pueden ver, ¿qué significa FLAC? Acá está. FLAC significa face, cara, ¿no? De F, expresión facial. ¿Cómo está esa expresión? Cuando uno está con dolor, ¿cómo está? Te arrugas toditito, ¿no? No quieres ni que nadie te toque. Si no tienes dolor, estás serio, puedes estar calmado, incluso sonriente. ¿No te duele? No, no me duele nada. Dice. O sea, le sacas cachita al médico incluso, ¿no? La parte L es el legs, ¿no? Las piernas, movimiento, movilidad, le pides, a ver, mueve, muy bien, elevas, articulas, no hay dolor, perfecto, ¿no? Actividad, la parte A, netamente la parte, ¿cómo estás tú como activo? ¿Te puedes levantar? Sí, doctor, sí, licenciado, se levanta muy bien. ¿Y puedes movilizarte de lateral? Sí. ¿Evidenciará el dolor? No. Porque si lo puede realizar, definitivamente no tiene dolor de ningún tipo, ¿no? La parte C, ¿no? Es cry, ¿no? Llanto, llorar, ¿no? Ver cómo se encuentra ese paciente, si al menor movimiento este paciente reacciona con un llanto, o algunos gritan ¡ah!
¿Y dónde ocurre generalmente esta parte del FLAC, en la parte de la primera C? En los pacientes que son postrados y que se ven en las UCIs o las UTIs. Es el momento en que mayor dolor ellos pueden presentar cuando los movilizan para el baño o cambio de sábanas. ¿No? La otra parte C, que es la consolidación, o sea, netamente la consolidación de ¿qué? Del dolor, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, los grados, la cara, las piernas, actividad, el llanto y el consuelo, ¿no? Va a una escala desde 0 hasta el 2. 0 sonríe, ¿no? Y el 2 presenta trimus, temblor, ¿no?, por el dolor, ¿no? Relaciona fuerte la presencia de dolor, ¿no? Esta es la famosa escala de EVA. ¿Y qué cosa significa EVA? Por si acaso, escala visual analógica, ¿no? Mediciones por autorreporte. Uno mismo va y le pregunta al paciente, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 3, doctora. Muy bien. Generalmente estas escalas se utiliza bastante en qué tipo de pacientes cardíacos, que llegan por angina, ¿no? Señor, ¿le duele el pecho? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 4, 5. Ah, muy bien, ya, ¿no? Entonces utilizan bastante este tipo de escala, ¿no? Para determinar sin dolor, 0, una escala de número 2 es leve, 4 es moderado, 6 es severo, 8 muy severo y 8 peor, imposible, pues te duele todo el cuerpo, eres intocable. ¿Cuáles son las prioridades en la asistencia? Hay que tener siempre una evaluación rápida, y recuerden, se los voy a volver a repetir mientras me toque siempre exponer. Evaluación rápida, ¿qué cosa es? Manejo de la vía aérea, ¿no es cierto? Ventilación y circulación, A, B, C, D. Siempre deben de tener en cuenta eso, ¿no? La evaluación de discapacidades e injurias menores y el manejo del dolor en sí. ¿Evitar qué cosa? Evitar el shock. La prioridad, lo primero, la estabilización, y estabilización es estabilización hemodinámica con estabilización respiratoria. El manejo del dolor no es el objetivo principal de la atención prehospitalaria. Nosotros nos abocamos a otra cosa, a lo que lo está ocasionando. Si el paciente manifiesta dolor, me duele, entonces otro es lo que está produciendo el dolor, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos abocamos principalmente a eso. Recordemos siempre que dentro del ABC no incluye manejo de dolor, sino incluye las cosas por las cuales te puede matar a ti. Objetivos del manejo del dolor: hay analgesia, hay que dar analgesia, ansiolisis también, porque los pacientes pueden ser muy ansiosos de por sí, disminución de la agitación, algunos presentan hasta agitación psicomotriz, y modificación de la respuesta al estrés y minimizar las fisiologías negativas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dolor es común. Siempre alguien que presenta algún tipo de lesión o enfermedad también puede presentar dolor. La evaluación es muy difícil, ya que acabamos de ver de que no siempre la escala puede ser igual o manejada para cualquiera, ¿no? El alivio del dolor puede alterar la fisiología de algunos órganos, sí, claro, puede haber deterioro. Si estabas en un momento en taquicardia, puedes tener bradicardia, o de repente puedes presentar incluso también hasta arritmia, ¿no? La analgesia durante la resucitación no debe iniciarse si hubiera, ¿qué cosa? Inestabilidad hemodinámica. A ningún paciente que esté inestable se le aplica alguna medicación para calmar dolor, a nadie, ¿no? Desde un principio le he dicho, cuando se trata de manejar dolor, ¿no?, desde el área prehospitalaria, el acceso a la medicación tiene que ser por vía endovenosa, es la mejor opción que se tiene. La depresión respiratoria, observar en un paciente que presenta dificultad respiratoria y con dolor torácico por la dificultad respiratoria, no se debería estar aplicando ningún tipo de analgésico, ¿no? La profunda sedación o el coma también se determina. Pacientes que están sedados o en estado de coma no se les debe de aplicar tampoco ningún tipo de analgésico. Lo principal es realizar la resucitación del órgano que está siendo deteriorado, ¿no? Métodos para aliviar el dolor, ¿no? No específico, las drogas menores como los AINES, ¿no? Conocemos una serie de medicación y manejamos nosotros los AINES. Dentro de los narcóticos tenemos la morfina, la meperidina y el fentanilo. El bloqueo regional, que hoy en día se está utilizando bastante también, y la analgesia local o regional. Las vías de administración: hay vía intramuscular, ofrece poca ventaja a la analgesia en sí, la absorción es errática y aplicación es dolorosa. Aparte de que tiene dolor, la aplicación del inyectable le va a ocasionar mayor dolor también, ¿no? Y el tiempo de acción también va a aumentar, ¿no? La vía subcutánea
es menos dolorosa, la absorción puede ser muy pobre también. La vía endovenosa es lo ideal. ¿Qué administrar al paciente para aliviar el dolor en el prehospitalario? Nosotros no tenemos un arsenal inmenso de medicación, solamente estamos abocados al uso solamente de pocos de medicinas. Y dentro de los opiáceos tenemos la famosa morfina. Lo utilizamos siempre para el dolor agudo severo, ¿no? Y los AINES, que pueden ser por vía oral. ¿Por qué? Porque es un dolor que manifiestan que puede ser del 1 hasta el 2 nada más, ¿no? Dentro de los opiáceos son excelentes analgésicos, otorgan efecto ansiolítico, efecto amnésico limitado, ejercen su acción al estimular receptores específicos localizados en el sistema nervioso central y no presenta efecto techo analgésico, ¿no? Según la cantidad de medicación puedes tú otorgar mayor analgesia. Esta es la escala analgésica de la OMS para que ustedes la tengan en cuenta. Se divide en 4 escalones, ¿no? Las mayores son las técnicas de intervención, intervencionismo, ya que se realizan en salas. Nosotros estamos acá, en el tercer escalón, donde utilizamos los opioides, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de receptores opioides? Dependiendo de la medicación que se utilice, tenemos los receptores opioides, los mu, los kappa y los delta. La función de analgesia en sí van a ser específicos para el mu. Los opiáceos como efectos secundarios, ¿qué cosa producen? Depresión respiratoria. Entonces, en aquellos pacientes que tienen periodos acnéicos no se debería utilizar, ¿no? Náuseas, ¿no? Vómitos, retención urinaria, también en aquellos pacientes prostáticos hay que tener mucho cuidado con esto. Hipomotilidad intestinal, liberación de histaminas, que ya saben ya que cuando hay producción de liberación de histaminas, ¿qué cosa produce? Hipotensión, ¿no es cierto? Espasmo del esfínter de Oddi también y la hipotensión en sí, ¿no? La morfina es tal vez la más utilizada en el ámbito prehospitalario y hospitalario, ¿no? Produce una analgesia opioidea agonista, ¿no? Es hidrosoluble, de inicio de acción lenta. Recuerden ustedes que las dosis de cuánto iban, de poco a poco, de 2.5 en escala hasta una dosis máxima de 10 a 15 miligramos, ¿no? Los efectos cardiovasculares, hay dilataciones arteriales y venosas, por lo tanto, si hay dilataciones disminuye la presión arterial también, se metaboliza en el hígado, ¿no? Y se elimina por vía renal, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Liberación de histaminas, hipotensión, taquicardia, broncoconstricción, broncoespasmo, depresión respiratoria, náuseas, espasmo del esfínter de Oddi, ¿no? Atraviesa barrera placentaria, mucho cuidado con aquellas personas, mujeres embarazadas. El efecto teratológico en dosis altas, ¿no? Hay dependencia también con este tipo de medicación, ¿no? Inicio de acción de 10 a 15 minutos rápidamente, duración de acción de 2 a 4 horas, vida media de 2 a 4 horas, dosis intramuscular subcutánea de 5 a 20 miligramos y endovenoso, lo que les decía, de 2.5 con escalas móviles hasta aumentar las dosis máximas, ¿no? Por si acaso siempre es importante, si manejan morfina tienen que utilizar también el antagonista, y el antagonista ¿cuál es? La naloxona. Miperideno es una droga que no utilizamos mucho, pero acá se las presento, casi la misma acción que pueda tener también la morfina, ¿no? Las presentaciones también vienen para uso intramuscular o endovenoso, un paciente súper conocido que utilizaba miperideno, Michael Jackson. De ahí viene el fentanilo, que sí se utiliza bastante también en escalas, ¿no? Pero a la diferencia de la morfina, el fentanilo sí libera mucho mayor cantidad de histaminas, por lo tanto sí produce hipotensión. Y por este tipo de medicación se debe de estar utilizando siempre en soluciones de cloruro de sodio de aproximadamente 100 mililitros, ¿no? Debería de utilizarse así siempre. El fentanilo también tiene un metabolismo con efecto rápido, ¿no? También su efecto es intrahepático, de alta liposolubilidad. La presentación de las ampolletas es variable según el fabricante y el antagonismo sigue siendo la naloxona también, ¿no? Un conocido artista y cantante, Prince, ¿no? También era adicto al fentanilo. Otra de la medicación que tenemos en el mercado para nosotros y conocido también es el tramadol, analgésico sintético activado central, actúa como un agonista opiáceo, acción sobre los receptores mu, ¿no? Comparte muchos de los efectos secundarios de los opiáceos y tiene una potencia analgésica de 1/10 de la morfina, ¿no? O sea, a pesar de que se utiliza bastante, también tiene muchos efectos secundarios, ¿no? En alguna oportunidad yo utilicé tramadol, pucha, que náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, ¿no? Los AINES generales inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿no? ¿Quiénes son dentro de los AINES? Ya tenemos ya todos los efectos
la gran cantidad de arsenal de medicinas, paracetamol, acetaminofén, antalgina, tenemos las aspirinas, ¿no? Los ancianos son muy susceptibles de sufrir reacciones adversas con pacientes jóvenes, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en la administración, sobre todo de ibuprofeno, ¿sí? Sobre todo el ibuprofeno. La mayoría tiene potente efecto antiinflamatorio. Puede interferir en la acción antihipertensiva de varias drogas, siendo de los calcio antagonistas los de elección al usar AINES. Tengan bastante cuidado si tienen un paciente de ustedes hipertenso que está utilizando medicación, ¿no? Calcio antagonista, no deberían de estar utilizando de por sí constantemente, sobre todo el ibuprofeno. La referencia y el consejo es que siempre mejor utilicen el paracetamol. Agentes conyugantes para analgesia, las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas, nosotros aquí tenemos, ¿conocen ustedes las benzodiazepinas? Tenemos al midazolam y al diazepam en sí, ¿no? De preferencia se utiliza más el midazolam, en prehospitalario más el midazolam. Efecto más rápido, corto, ¿no? Cosa que cuando llega ya al área hospitalaria puede ser manejado rápidamente por el médico de emergencia, ¿no? Las dosis van a ser variables, van desde efectos desde 1 a 2 miligramos hasta pacientes que puedan necesitar hasta 10 miligramos de midazolam. Igual sucede también con el diazepam, ¿no? En el mercado norteamericano, por si acaso, el diazepam ya ha sido retirado ya como uso, ¿no? Nosotros sí lo seguimos utilizando también. Los barbitúricos, ¿no? Tenemos como arsenal tenemos el tiopental, que produce sedación en 1 o 2 minutos también. No lo utilizamos mucho, ¿no? Generalmente esto se utiliza en sala de... generalmente lo utilizan los anestesiólogos, ¿no? Para calmar el dolor, ¿no? Ya con algún otro procedimiento que puede ser el manejo de la vía aérea avanzada, ¿no? La ketamina también es una medicina que sí lo utilizan y lo utilizan bastante, sobre todo en sala de operaciones o pacientes que van a entrar a cirugía. Es un anestésico, ¿no? También tiene acción anestésica y analgésica, ¿no? Produce un estado de analgesia, sedación disociativa, ¿no? O sea, el paciente completamente se encuentra en una parálisis, ¿no? La ketamina también se utiliza en bolo de 0,5 o 1 miligramo por kilogramo y también se puede utilizar en infusión, ¿no? Tiene efectos cardiovasculares, aumento de la presión arterial, del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta el metabolismo cerebral también, ¿no? Por lo tanto, sí o sí, si utilizan infusiones de ketamina, tiene que estar también con soporte de oxígeno. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Monitorización, oximetría de pulso, electrocardiograma también, es importante, tomar un EKG, algún sistema para proporcionar oxígeno en concentraciones elevadas, si necesitan o no van a necesitar más carga de reservorio, también deben de tener un oxígeno alto flujo. Algún sistema de aspiración y sondas apropiadas por los efectos secundarios que puede producir de náuseas y vómitos, ¿no? Y los medicamentos de emergencia porque pueden producir depresión respiratoria y por lo tanto pueden producir paro cardiorrespiratorio. Las conclusiones: tratar el dolor post-estabilización y diagnóstico primario. Opiáceos endovenosos son la piedra angular en el manejo del dolor severo agudo. O sea, nunca, por eso les decía, ¿no? Cuando estábamos hablando del tema de fracturas, no apliquen jamás diclofenaco ni tampoco diclofenaco con metamizol. Hay veces las combinaciones pueden ser letales también, ¿no? Los AINES pueden usarse como adjuntos a los opiáceos, eso sí es recomendable, ¿no? Puedo utilizar morfina y de repente puedo utilizar diclofenaco para mantener la analgesia. Conclusiones: los AINES son usualmente adecuados en manejo de dolor leve a moderado, ¿no? Si es intenso, no se utiliza AINES. El fentanilo es el opiáceo más recomendable en pacientes con inestabilidad hemodinámica, mejor que la morfina todavía. Evitar la aplicación de analgésicos intramusculares, ¿no? Todo debe ser por vía endovenosa. La dosis ideal de opioides es el que crea analgesia sin excesiva sedación. O sea, cuando uno prepara tanto fentanilo o puede preparar morfina, siempre en dilución, ¿no? Va midiendo la escala. Señor, ¿cómo se encuentra? Sí, ya me está calmando bastante, suficiente. Si lo tenías del 1 al 8 con el dolor, ahora ¿cuánto lo tiene? Estoy en 4, déjalo ahí, porque después ya lo puedes manejar esa escala de 4, lo puedes utilizar otro tipo de AINES, ¿no? Paciente crítico presenta farmacocinética impredecible, ¿no? O sea, en este tipo de pacientes no podemos evaluar fácilmente qué es lo que va a utilizar ellos, ¿no? No olvidar el monitoreo del paciente, tiene que ser continuo. Todo paciente que se utiliza este tipo de drogas como morfina y fentanilo tiene que ser monitorizado y de preferencia también tiene que tener soporte de oxígeno.
bueno, hemos tenido que correr por el tiempo,